Aquí en el libro de Lucas capítulo 19 con la ayuda de Dios. Lo que podamos aprender de la palabra de Dios, lo que Dios nos da para poder uno crecer espiritualmente. En el libro de Lucas capítulo 19 y versículo 1. Vamos a leer en español y después lo leemos en inglés. In the book of Luke chapter 19 starting with verse 1. La palabra de Dios dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro, así se pronuncia, sicómoro, gracias, para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuando él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. We see chapter 19 verse 1 says, and Jesus entered and passed through Jericho, and behold, there was a man named Zacchaeus, which was the chief among the publicans, which means the tax collectors. And he was rich, and he sought to see Jesus, who he was, and could not for the press, because he was of little stature. And he ran before and climbed up unto a sycamore tree to see him, for he was to pass that way. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him, and said unto him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must stay in thy house. And he made haste and came down and received him joyfully. And when they saw it, they all murmured and saying that he was gone to be the guest with the man that is a sinner. And Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, and half of my goods I give to the poor, and if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. And Jesus said unto him, This day is salvation come to this house, for as much as he is also a son of Abraham. And the Son of Man is come to seek and to save for what which was lost. Amen. Hasta ahí vamos a leer ahorita. Aquí vemos esta palabra que Dios habla de este hombre que dice era un publicano. En otras palabras, que eran los que cobraban los impuestos al pueblo. Ellos eran, y aquí especifica la palabra de Dios que era rico este hombre. ¿Por qué era rico este hombre? Porque él no solo iba y cobraba los impuestos, pero él también le robaba al pueblo, porque cobraba más de lo que era para él embolsarse. Y aquí la palabra de Dios dice, si él cuando vio su situación delante de Dios, dice, si algo he hecho mal, pues claro, si algo ha hecho mal, se lo regreso el dinero y multiplicado. Pero que aquí vemos la historia, hermanos. ¿Qué dice de este hombre? Que el Señor pasaba por ahí y él quiso verlo, pero por su estatura no alcanzaba por la multitud. ¿Y qué hizo? Se subió a un árbol, pero no nomás era corto de estatura, como dice la palabra, pero también de su carácter. Era un hombre que estafaba a la gente, no tenía moral,
dentro de él. Él no buscaba hacer bien delante del pueblo ni delante de Dios. Y hay algunos que explican o han hablado de estas escrituras y dicen, y hay una forma de mirarlo y otra forma de mirarlo, porque este era un hombre pecador, porque hacía mal delante de Dios y estafaba al pueblo de Dios. Pero ¿qué vemos la historia aquí? Que él hizo su parte para ver qué iba a hablar el Señor. Llegó al lugar, él siendo un hombre estafador, siendo un cobrador de impuestos que estafaba al pueblo, él podía decir que yo quiero escuchar, que me va a ayudar a mí. Pero hizo el esfuerzo. ¿Por qué, hermanos? Porque vemos que para subirse al árbol se tuvo que humillar, porque el pueblo nadie lo quería. ¿Qué dice aquí? Que todos murmuraron cuando el Señor le dijo, bájate y date prisa porque hoy voy a estar en tu casa. Dice, el pueblo murmuraron, decían, ¿cómo va a irse a la casa de este pecador? Pero se humilló porque se subió al árbol para ver y escuchar qué se iba a hablar. Hizo su parte para estar en la presencia de Dios. Él no sabiendo lo que estaba haciendo, hermanos, pero nosotros sabiendo que hay que buscar a Dios. ¿Qué Dios puede hacer con nosotros cuando nos humillamos y buscamos de Dios? Mucho puede ser. O más bien, la pregunta es, ¿qué no puede ser el Señor con nosotros o por nosotros cuando buscamos de Dios? ¿Qué no puede ser? Tanto poder, autoridad que tiene nuestro Dios, ¿qué es lo que no puede ser por nosotros? A este hombre, aquí está el resultado, hermanos. Y lo leemos. Aquí dice entonces, en verso 6, dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Gozoso, dice la palabra del Señor. Entre la semana tuvimos oración y mencioné ahí el apóstol Pablo en el libro de Filipenses que le hablaba al pueblo y les dijo 2 veces que sean gozosos en el Señor. Y otra vez les recuerdo, sean gozosos. Qué importante es, hermanos, para agradar a Dios, que seamos gozosos en el Señor. No dice que estemos contentos o alegres, porque nos recordamos, esas son emociones. Pero dice aquí que seamos gozosos, así le dijo el apóstol Pablo. Y aquí una vez más, ¿qué le dice? ¿Qué pasa con este hombre? Que dice era pecador. En verso 6, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, porque lo conocieron el testimonio de este hombre, que era un pecador. Pero hay diferentes partes en la Biblia donde el Señor Jesucristo permite, como Él es un Dios soberano, Él hace como Él quiere, nuestro Señor Jesucristo, y usaba la forma que Él quiere. Hay una porción en la palabra de Dios también, que se ha mencionado y hemos leído, donde el Señor Jesucristo permitió que una mujer pecadora, con mal testimonio, le lave los pies al Señor con sus lágrimas. ¿Cuántos se recuerdan de esa palabra? Con mal testimonio, pero el Señor Jesucristo lo permitió, porque tiene un propósito en todo lo que hace. Y también, así como el propósito en la vida de estas personas que Dios habla en la palabra, también Dios ha tenido un propósito en nuestras vidas, igual. Porque usted y yo, ¿quién vamos a decir que somos mejores que otros? O que yo soy menos pecador que el otro. Porque la palabra de Dios así define que todos, por causa del pecado, todos somos pecadores delante del Señor Jesucristo. Pero a Dios aún así nos ha alcanzado. Hemos alcanzado su perdón. Y aquí, ¿qué dice el Señor? En verso 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor. Vemos aquí qué es lo que puede suceder, hermanos, cuando nos ponemos en la presencia de Dios. ¿Quién pensaba que esto iba a suceder con este hombre? He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué puede suceder, hermanos? O usted piense qué ha sucedido en su vida, o qué decisiones ha hecho, o qué acción ha tomado cuando usted ha sentido la presencia de Dios en su vida. ¿Qué no ha cambiado algo en usted? He decidido. Cuando sentimos la presencia de Dios, he decidido seguir a Cristo. Cuando sentimos su presencia en nuestra vida, nos causa que tomemos acción, cosas que quizás no hubiéramos hecho si no entrábamos en la presencia de Dios. We see here what the Word of God says about this sin
this man who was a sinner, because remember, he was a tax collector, meaning he worked for Rome to collect taxes from the people. And not only did he collect taxes, but he was rich, and it specifies here. But why was he rich? Because he didn't only collect the taxes, but he charged more than what he was supposed to charge for his own pocket. He didn't only charge for what was the tax, but he said on top of that, this is the charge that you have. Why? Because he was putting it in his own pocket. And that's why the Bible says, it specifies here, that not only was he a tax collector, in verse 2, it says, was the chief among the publicans, the chief tax collector, ¿verdad? Era el jefe de los que cobran los impuestos. Y se había hecho rico, defraudando, estafando al pueblo. Entonces, no era un cualquier hombre, no era nomás cualquier hombre, era un hombre que practicaba ser fraudes, que conocía el bien y hacía el mal. Pero aún así, aquí vemos que Dios hizo. No porque lo vio ahí, dijo, que murmuró todo el pueblo, como diciendo, ¿para qué te fijas en este si es el peor de todos? ¿Por qué vas a ir a su casa? Pero aquí nos da una buena enseñanza la Escritura una vez más, porque lo mismo ha hecho Dios con nosotros, el mismo perdón. Porque así también nosotros nos presentamos delante del Señor necesitados de su perdón. Y aquí lo habla y lo explica en verso 9. Dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Qué tremendo que lo declaró el mismo Señor Jesucristo, que este hombre, este publicano, también era hijo de Abraham. Lo declaró, que todos escuchen. Imagínense los del pueblo, cómo miraban. ¿Para qué el Señor? ¿Para qué? ¿Por qué se fija en él? Siendo pecador. Y versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí está la explicación, hermanos. Ahí está por qué Dios hace esto, por qué nuestro Señor Jesucristo aquí tuvo misericordia de este hombre que era pecador, que se subió al árbol para escuchar, para mirar. ¿Qué no podemos decir? Que el Señor ha hecho lo mismo por nosotros también. Aquí no nos comparamos al puesto, lugar que tuvo este hombre, pero nuestra propia vida. Dice el Señor, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Qué se ganó este hombre por lo que hizo, hermanos? Y unos van a decir, pues, si yo no he hecho ni un mal, mejor que Dios se fije en los que estamos bien y nos salve a nosotros. Pero la palabra de Dios, usted y nosotros la conocemos bien, que dice que el Señor Cristo no vino a este mundo a condenar, pero ¿a qué? A salvar. ¿Y qué no nosotros? ¿Quién aquí ocupa salvación, hermanos? Por eso estamos buscando de Dios. Y aquí la historia. Pero ¿qué puede hacer el Señor con nosotros? ¿O qué no se puede hacer cuando nosotros entramos en la presencia de Dios? ¿Qué le causó a este hombre de lo que escuchó? Las palabras que escuchó ahí ha subido el árbol, que lo causó que cambie su pensamiento, que cambie su forma de ser, que quería pagar. Aquí, hermanos, vemos y leemos y no dice que este hombre se arrepintió. ¿Alguien lee eso que dice se arrepintió y pidió perdón? No lo dice. Pero aún así, el Señor Cristo dice, ha llegado salvación a tu casa. Nos recordamos de la palabra del Señor Jesucristo cuando lo subieron a la cruz para ser crucificado. Y ahí estaban los hombres de que habían sido acusados de ¿qué? Ladrones. Que estaban al lado del Señor Jesucristo. Y uno de ellos, ¿qué le dijo? Pues que no te puedes salvar tú mismo. Y el otro, ¿qué le respondió? Defendiendo. Dice, nosotros sí merecemos, pero él nada ha hecho. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo el Señor a este? ¿Qué le respondió? ¿Quién se recuerda? Hoy estarás conmigo en el
Hoy mismo estás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios, hermanos, qué tremendo. Porque no tuvo que arrepentirse, no se bautizó. Pero el poder de Dios, ¿qué es lo que le entró a ese ladrón a decir esas palabras? Porque entró en la presencia celestial de nuestro Padre, nuestro Dios, y lo cambió de adentro para afuera. ¿Qué no puede ser el Señor por uno? Si nosotros también permitimos entrar en su presencia, si nosotros escuchamos su voz en nuestra vida y decimos, Señor, tú guíame, tú enséñame. ¿Cuántas cosas usted y yo sabemos? Las decisiones buenas que hemos hecho, o cuando hemos estado en algo mal y cambiamos porque escuchamos la voz de Dios, entramos, Señor, ayúdame, enséñame, guíame, dime qué tengo que hacer para hacer las cosas. Cuando entramos en esa situación de que podemos estar en la presencia de Dios, hermanos, cambiamos nuestros pensamientos, cambiamos nuestros hechos. Ya no somos los mismos. ¿Qué vemos de este hombre, este publicano? Este hombre que dice la palabra de Dios que el pueblo murmuraba y decía, este hombre pecador, ¿qué hizo? Cambió su pensamiento. Ahí dijo, doy la mitad a los pobres. Y a los que, o no dice a los que, pero dice, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Si no hubiera entrado en la presencia de Dios, hermanos, ¿cree que él hubiera hecho esto? No. So we see here the story of this publican, which was a tax collector, a rich one, of what happened in his life. What was the big difference? What changed him? It doesn't speak here of repentance. He never repented here in these verses that we read. He didn't come into repentance, but yet the Lord had mercy on him. He gave him an opportunity, and that's why we remember the stories of the Bible. So say, because there's people that say, well, how does this happen? Why does the Lord look at these people that are doing bad or doing evil and have mercy upon them? But the same he has done for us. And we remember the stories that we read in the Bible. We remember of that woman who had a bad testimony before everybody, but yet the Lord allowed her to wash his feet with her tears. He allowed it through his mercy, through his love. What about the thieves that were up on the cross to be crucified along with our Lord Jesus Christ? And one of them, he said, well, can't you save yourself? He had no mercy being in the presence of the Lord. He didn't feel anything. He didn't feel sorrowful. He didn't feel terrible for himself because he was sinner. But yet the other thief, he did. He did feel a difference being in the presence of the Lord Jesus Christ. And he even proclaimed there on the cross, we deserve this punishment. We deserve to be crucified because of our sins, of what we've done. But he doesn't. He has committed no sin. And what did the Lord give him on that day? He gave him his salvation. Just as we read here, as what the Lord says in verse 9 to Zacchaeus, and Jesus said unto him, this day is salvation come to this house. How tremendous. Don't we all want the same thing the Lord to do for us? To give us salvation to our house, meaning our family. If we have family, children, mother, fathers, or brothers and sisters, nieces and nephews, children, whoever may be, but to our house, that the Lord offers us salvation. How tremendous when we can do things. What if we allow the Lord to make changes in our mind, in our thoughts, in our actions? If we allow ourselves to come into the presence of the Lord. Because a lot of things we can do, but there's many things we can't do when we don't allow ourselves to be in the presence of God. I don't know if anybody has ever been in the presence of the Lord. I know I have. And I thank God that He's allowed me to come into His presence. And when I've been in the presence of the Lord, I know I've made decisions in my mind. The Lord has moved my thinking that I can do things differently to serve the Lord, to seek the Lord when I'm in His presence. It's not the same decisions we make when we're not in the presence of the Lord. No es lo mismo, hermanos. Nosotros no estamos en el mismo sentir, en el mismo pensamiento, cuando no estamos en la presencia de Dios.
Porque muchas cosas, buenas cosas hacemos y decidimos, así como este hombre. ¿Qué dijo? Voy a dar la mitad a los pobres. ¿Qué dice aquí? Señor, verso 8, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Cómo lo decidió? Estando en la presencia de Dios, dejándose estar en la presencia de Dios, dejando que el Espíritu de Dios obre en él. Hizo esa decisión. Él podía haberlo hecho mucho antes, nunca lo hizo. Nunca decidió dar la mitad de sus bienes a los pobres, porque lo que estaba haciendo era defraudarlos. Pero cuando entró en la presencia del Señor Jesucristo, todo cambió en su vida. Hermanos, usted y yo también. Por eso es necesario que busquemos el Señor y que estemos gozosos en el Señor. Así como el apóstol Pablo. Y yo les pregunté a los hermanos, ¿por qué era en el libro de Filipenses que leímos? ¿Por qué era necesario que el apóstol Pablo le diga al pueblo que sean gozosos en el Señor? No debe ser necesario que alguien nos diga, estemos gozosos en el Señor, estemos gozosos en su presencia. Ya debemos de poder hacerlo. Pero muchas veces así pasa en nuestra vida. Cuando no estamos buscando de Dios, cuando no nos permitimos estar en su presencia, se nos baja ese gozo. Y así como les dije a los hermanos entre semanas, no estamos hablando, el estar gozosos en el Señor no es una emoción. No es emoción, porque las emociones van y vienen. Porque si alguien está contento ahorita, al rato ya no está contento. Se le pasa y ya se enoja por cualquier cosa. ¿A cuántos les ha pasado eso? Y otros que están molestos por algo y al rato ya están contentos. ¿Y qué dicen? Una persona va a decir, esta persona debe ser bipolar, porque un momento está feliz y el otro está enojado. Pero son emociones, las emociones van y vienen. Pero lo que es de Dios es permanente. El gozo del Señor nada la puede mover. Seamos tristes, contentos, enojados, enfermos, pero no nos puede quitar el gozo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Eso es lo grande del Señor. Eso es el privilegio que Dios nos da de poder ser hijos de Dios, de poder ser llamados hijos de Dios, que lo que Dios ha puesto, porque el gozoso en el Señor no es una emoción, porque va y viene problemas, necesidades, enfermedades de nuestra vida, pero no nos quita el gozo. Hermanos, la palabra de Dios nos dice y nos habla que no por nuestras emociones nos vamos a guiar. ¿Qué dice? Por el entendimiento. Así dice la palabra del Señor. Por entendimiento servimos al Señor. Y así vemos qué pasó en esta situación de este hombre rico. Poniéndose en la presencia de Dios, sus pensamientos cambió, sus hechos cambiaron. Nosotros podemos decir, no dijo en palabras, me arrepiento, pero el hecho de decir, voy a darles la mitad de mis bienes a los pobres y voy a regresarles a los que he defraudado, se los voy a multiplicar. Eso muchas veces, los hechos hablan más que palabras. Porque muchas veces es fácil decir, hoy hice algo mal, tuve una falla. Muchas veces es fácil, pues algunos es fácil admitirlo, para otros todavía batallan para admitir cuando han hecho una falla, han tenido. Pero ¿qué es lo que más habla por uno para nosotros con el Señor? Es nuestros hechos. Cuando reconocemos que en algo estamos mal y delante de Dios, pues le pedimos perdón, pero tiene que haber un cambio en nosotros para demostrar que de veras estamos arrepentidos. Porque aquí este hombre, este publicano rico podía haber nomás dicho, pues perdóname Señor, hice un mal y ya no lo voy a hacer. Podía haber dicho eso, fácil. Porque ¿cuántos de nosotros cuando hemos cometido una falla se lo hemos dicho al Señor? Señor, perdóname porque hice este mal. Pero ¿cuántos lo dicen con labios, pero no lo dicen con hechos? Y la palabra de Dios, ahí está la escritura, que ahí están muchos con sus labios nomás le dicen al Señor. ¿Qué dicen? ¿Quién se recuerda? El pueblo de labios me honra,
no con hechos de labios. Dios no quiere sacrificios, Él quiere obediencia. Oh, Señor, voy a orar por una hora, perdóname, voy a hacer esto, voy a ir a prender una vela, No, quiere que cambiemos lo de adentro para afuera, lo que estamos mal. Cuando entramos en esa presencia del Señor, hermanos, cuando entramos en entendimiento, podemos hacer el cambio. Si nos permitimos entrar en la presencia de Dios, si dejamos que Dios obre en nosotros, entonces va a haber hechos. Y yo estoy seguro que algún día usted ha hecho cambios cuando sintió la presencia de Dios. Estoy seguro. No, pues antes no lo pensaba, llegó el momento, Dios le habló, sintió la presencia y dice: Señor, ya esto voy a cambiar en mi vida. Esto lo voy a hacer diferente. Lo que no he hecho antes, que necesitaba hacer, ahora, de aquí adelante lo voy a hacer. Porque ¿qué es lo que no puede ser el Señor Jesucristo en nosotros si nosotros nos ponemos en el lugar adecuado? Que aquí habla de este hombre, se subió al árbol. Hasta eso hizo, hermanos. Demostrando que humillación, porque era un hombre con autoridad. Era un hombre con autoridad, pero digo, quiero ver qué es lo que va a suceder aquí. ¿Qué va a hablar este hombre? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a pasar? Y como no podía alcanzar a ver, pues me subo al árbol. Y por hacer esto, el Señor obró en su vida. Por querer entrar en la presencia, buscar de Dios. Y hay algunos que hablan de esa escritura y lo pueden enseñar en diferentes formas. Pero aquí vemos en verso 10, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aquí estamos nosotros. En un tiempo estábamos perdidos también, pero ahora el Señor nos ha encontrado. Así como muchos dicen. Yo he escuchado muchas personas me dicen en inglés: oh, I found the Lord, I found the Lord. Y yo he encontrado el Señor. Y no es que nosotros hemos encontrado, es que Dios nos ha encontrado. Él nos ha buscado, porque somos sus hijos, y nos ha dado la oportunidad de aceptar, de arrepentirnos, de humillarnos, de arrodillarnos delante de nuestro Señor Jesucristo, buscar su perdón, buscar su misericordia. Porque de nosotros no sale, hermanos, de buscar de Dios. Si nosotros buscamos de Dios, es porque es por lo que Dios ha puesto en nosotros, no lo que nosotros hemos hecho. Y yo lo mencioné antes. Hay personas que me yo he encontrado al Señor, dicen. Y a mí me han dicho en lugares, pues que no, el Señor está en todos lugares, porque allá no lo encuentran. Es que no es así, hermanos. No sale de nosotros. Es de Dios. Es de Dios. Es el que lo ha hecho posible. Y así como este hombre aquí, este publicano rico, ¿qué ha sucedido? Dios le dio la oportunidad. No porque él buscó. Él se puso en el lugar para que Dios obre. Por deteniéndose. Aquí iba el Señor caminando, en camino a Jerusalén, y se detuvo allí. El Señor hace milagros. El Señor, era un milagro lo que sucedió en este hombre. Que él reconoció que él había hecho mal. Él no entendía, no aquí era un seguidor del Señor Jesucristo. Pero Dios tuvo misericordia, porque Dios dice, vino a buscar lo que se ha perdido. El pecador, el que está lejos, el que no reconoce, el que no acepta, el que necesita salvación. Y podemos decir aquí, hermanos, yo también necesito salvación, Señor, aquí estoy. Ayúdame. Nosotros entendiendo, hermanos, ¿qué hacemos? Buscamos del Señor. Tengo que ponerme en su presencia. Por eso, hermanos, ¿qué hacemos? Nomás es palabras. Voy a buscar de Dios, voy a buscar de Dios. No podemos quedar con palabras, tienen que ser hechos. Por eso buscamos de Dios, por eso oramos, por eso ayunamos, por eso leemos la Escritura, por eso nos congregamos, por eso viajamos a ver nuestros hermanos, por eso vamos a actividades de la iglesia y nos sentamos a escuchar el mensaje y meditar en la palabra que Dios nos da, porque eso es parte del proceso de buscar de Dios para que Dios obre en mi vida. Tengo que ir
Hay unos que si quisieran, a mejor se quedan en casa esperando, pues a ver el día que Dios me viene a tocar la puerta y aquí estoy esperándolo. Pero así no funciona, hermanos. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte para buscar de Dios, para ponernos en el lugar, para que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia, que el Señor haga algo, un cambio en nuestra vida. Nosotros tenemos que ponernos en el lugar. Esa es la historia de este hombre. Él fue, se puso en el lugar, reconoció en su mente, voy a hacer cambio en mi vida y empiezo. ¿En qué empezó, hermano? Lo que él trabajaba, en lo económico. Ahí empezó el cambio. Era el comienzo del cambio en su vida. Y de ahí él reconoció en dónde he fallado más, en lo que he defraudado al pueblo. Y lo voy a regresar. Y no nomás le dio a los pobres la mitad de sus bienes, pero dice que cuadruplicó lo que había defraudado del pueblo. Hermano, es con hechos. No solo con palabras, pero con hechos, porque es fácil decirle a alguien, oh, perdóname, hice esto mal. ¿Cuántas personas? A su esposo, su familia o algo, han hecho un mal, oh, perdóname, tuve una falla, hice mal, y luego lo vuelven a hacer otra vez. Entonces, ¿es arrepentimiento sincero? Pues no, porque lo vuelven a hacer otra vez. Y luego otra vez, y la persona que le fallan va a decir, ay, pues ya no me digan, ya no me pidas perdón, porque no cambias. Porque es fácil en palabras, pero es diferente cuando son hechos. Y eso es lo que Dios está buscando, que con nuestros hechos. Así por eso la escritura que habla del pueblo, que el pueblo con sus labios. Eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere con nuestro corazón. Que hagamos los cambios en nuestra vida, de buscarlo, de entregarnos a Dios, pero de corazón. Que todos les gustan que le digan que le amen, su esposa, esposo, sus hijos, todos, oh, te amo, madre, padre, hijo, hija, esposo, esposa, todos les gusta la palabra y se deben de decir, ¿verdad? Te amo. A todos los que están en nuestra vida, que nos aman, también tenemos que expresarles con palabras, oh, te amo. A las esposas se les debe decir, cuánto te amo. A sus hijos le debemos decir, a nuestros hijos, te amamos. Es necesario. Las palabras cuentan también. Pero ¿qué es más importante, hermanos? Si alguien le dice a usted que lo aman tanto, pero nunca se lo demuestran, ¿qué piensa usted? Pues va a decir, pues ¿dónde está el amor? Pues dice que me ama, pero no lo demuestra. No lo demuestra. Hay una gran diferencia. Nosotros le decimos al Señor Jesucristo, a nuestro Dios, te amamos, Señor, gracias, Señor, todo lo que has hecho por mí, te amamos, te queremos, te necesitamos, te adoramos. Pero Dios quiere también con hechos. Si no estamos en la presencia de Dios, hermanos, si nosotros venimos, dejamos que Dios entre en nuestra mente, en nuestro corazón, también podemos hacer cambios en nuestra vida. Cambios verdaderos que hacen una diferencia y que Dios, Dios puede ver eso en nosotros y nos da la salvación. Así como nuestro hermano Rabino Shimon, una vez que me dijo a mí, y nunca me olvido, que yo le pregunté, estaba aquí visitando y tienen que hacer ciertos ritos a ciertas horas, y luego hacía más, y yo le dije, Rabino, si ya hiciste tus ritos, ¿por qué estás haciendo más? Que no esto es lo que se te pide, lo que se te demanda. Dice, sí, David. Dice, pero por si acaso hago más. Y se me prendió un foco. Nunca había pensado eso. No nomás hace lo que se le es demandado por la ley, pero hace más. Dice, por si acaso. Dice, imagínate, Dios llega y me dice, sí, hiciste lo que te mandé de ti, pero podías haber hecho más y no lo hiciste, pudiendo haberlo hecho más. Y dije, es cierto, Rabino. Dice, entonces, ¿por qué nos vamos a limitar nomás a lo que sabemos que vamos a hacer? Si Dios nos da la oportunidad de hacer más, ¿por qué no hacerlo? Si podemos hacerlo.
por si acaso. Y se me prendió un foco y dije, es cierto. ¿Por qué solo con palabras vamos a decirle, Señor, te amo, te necesito, te adoro, te glorifico? Si también con nuestros hechos lo podemos hacer y necesitamos hacerlo. In English, the rabbi said, I asked him, why do you do more than what is required, Rabbi? Why do you do more than what is the law? Why do you do more sacrifice, more ritual? Why is it necessary if you're already doing what the Lord asked of you? And he told me, he says in English, of course, he said, just in case. Just in case. And I asked him, just in case of what? Just in case the Lord, the God, he says, tells me, you only did what you had to do, but you could have done more. What if I lose my salvation? Because I could have done more. Dice el rabino, ¿qué pasa si no hubiera hecho más y podía perder mi salvación? Y es verdad. Por si acaso, mejor, yo sé que es lo que debo de hacer, pero por si acaso hay que hacer más. Hay que entregarme más al Señor, hay que buscar más. Hay que dar más de mi corazón, de mi tiempo, de mi mente, de mi esfuerzo. Más voy a hacer por si acaso. Yo estoy haciendo lo que la palabra de Dios me enseña a hacer. Pero si puedo hacer más, ¿qué me detengo de hacer más? ¿Por qué nos vamos a detener, hermanos? Yo he trabajado en muchos lugares, años, y yo siempre he conocido, y quizás usted también puede decir lo mismo. Siempre yo conocí personas también en el trabajo, pero hacían lo más mínimo para terminar el día. Lo más mínimo es que nomás tengo que terminar esto hoy. Entonces, ¿para qué voy a hacer más? Pero si tienes más tiempo, no, es que después van a querer más y van a querer más y van a querer más. Nomás voy a hacer lo más mínimo y ya completé el día. Yo he conocido personas así, que nomás hacen lo que es necesario, lo que se les pidió y ya. Es que no me están pagando suficiente para hacer más. Es que siempre todos tienen su propia excusa, razón, ¿por qué no hay que hacer más? Pero así también hay muchos que así quieren servir al Señor, a nuestro Dios. Nomás lo más mínimo, nomás hago lo que tengo que hacer. Esto es lo que yo entiendo, esto es lo que pide Dios de mí, que oro, que hago, que esto, lo otro. Y ya lo hice, ya completé. Y el demás de mi tiempo, pues ya busco cómo llenarlo con otras cosas que quiero hacer. Otras necesidades, otros que hacer, esto, lo otro. Pero ya hice lo que es requerido de mí. Pero no es suficiente, hermanos. Si podemos, ¿por qué no hacemos más? Si Dios nos da el entendimiento, ¿qué nos detiene de no hacer más para el Señor? De no buscar más a Dios, de no humillarnos más, de no buscar qué más Dios quiere en mi vida. Señor, enséñame, ¿qué más? ¿Cuánto más me puedo dedicar a ti, Señor? Enséñame. ¿Por qué no lo hacemos? Aquí vemos a este hombre, por estar en la presencia de Dios, ¿qué lo hizo? Le cambió su pensamiento, le entendió que él había hecho mal y que rápido respondió en lo que él trabajaba, en lo económico, que era el dinero, es lo primero que hizo. Ahora tengo que dar. ¿Cuánto de usted ha ido por la calle, hermano, aquí o en otro lugar, y ve a una persona necesitada, y qué lo motiva a usted a sacar algo del bolsillo y sacarlo? Los que lo han hecho, algo que Dios ha puesto en usted, que tenga sentimiento para las personas más necesitadas. Algo, ¿quién ha puesto ese sentir en usted? Dios. Porque de la carne no sale. Si es de nosotros, no queremos ayudar a nadie, nomás pensando en mí. Si sale de nosotros, yo ¿por qué? Ellos pueden estar joven, se mira sano, y vemos casi la mayor parte de las personas que están pidiendo en las calles, ¿quiénes son, hermano? Son gentes de este mismo país, y otros vienen de otro país. Los hispanos llegan y se ponen a trabajar, no están pidiendo ahí en las esquinas, se ponen a trabajar, y vemos los de este país están ahí con un letrero. A mí me tocó uno el otro día y casi le iba a dar y me detuve. Va a decir, hermano, ¿por qué no le dio? Ya cuando leí su letrero, me acerqué, leí el letrero, dice, tengo ganas de una cerveza. Dije, pues siquiera es sincero, ¿por qué estaba pidiendo? Y ya no bajé la ventana. Dije, pues por esa causa, pues no voy a ayudar. Pero ¿qué es lo que nos motiva a querer ayudar a alguien cuando vemos así? Porque Dios ha obrado en nuestra vida.
porque nosotros hemos permitido que nosotros entramos bajo la presencia de Dios, que nos dé entendimiento, que nos ablande el corazón. Por eso es necesario, hermanos, que tener un corazón ablandado por Dios. Porque si nosotros tenemos el corazón endurecido, ¿qué queremos hacer para Dios o para alguien más? Nada. Porque aquí en el corazón, yo apunto aquí, pero el corazón y la mente que Dios obra en nosotros, ahí es donde obra el Señor, ahí es donde trabaja en nosotros, para lo que sentimos, lo que entendemos, lo hagamos. Porque se recuerda, hermanos, el corazón y la mente están conectados en lo que Dios obra en nosotros, lo que Dios trabaja. Pero el corazón solo no puede trabajar, necesita la mente para que reaccione y haga los hechos. Es como usted en este día, si iba a llegar a la iglesia, los pies y su mano no le dijeron vamos a la iglesia. Lo que forzó que el pie y la mano se levante, se liste, se prepare, maneje el carro, era la mente y el corazón, el entendimiento de Dios que yo necesito. ¿Y qué hace mi cuerpo? Pues reacciona a hacerlo y estar en el lugar. Porque el cuerpo solo no hace nada. No podemos hacer nada si no es por la mente y el entendimiento y lo que Dios pone en nosotros para hacerlo. Así como les mencioné entre la semana, los hermanos, les dije, ¿qué hizo el apóstol Pablo? De hablarle al pueblo y decirles cómo tenían que estar preparados, viendo su situación del apóstol Pablo, porque nos recordamos ahí que habla en el libro de Filipenses, el apóstol Pablo, ¿dónde se encontraba, hermanos? En ese tiempo, ¿quién se recuerda? En la cárcel. Ya había sido perseguido, golpeado, encarcelado, y él es el que le estaba hablando al pueblo que estén preparados, porque él sentía el Señor ya viene pronto, y él no podía nomás porque estaba encarcelado decir ya no voy a hablarle al pueblo. No, él, su amor por el pueblo, por la obra, él seguía hablándole al pueblo y prepárense y estén listos. Y por eso les habló al final ahí en el libro de Filipenses y les dice gozaos en el Señor, y otra vez gozaos en el Señor, se lo repitió 2 veces para asegurar que estaban gozosos con el Señor, agradecidos, preparados, buscando de Dios. Son hechos, no nomás palabras. Porque cuando uno dice que tenemos gozo, ¿cuántos recuerdan ese cantito pasado? Gozo en mi alma, tengo gozo en mi corazón. ¿Cuántos recuerdan? Ese cantito de años pasados que cantábamos. Ese gozo, hermanos, que tenemos del Señor, que Dios pone en nosotros, ese es el que nos puede motivar a buscar más de Dios. Pero tristemente hay personas, hay hijos de Dios que se confunden el gozo con el alegría y piensan, oh, hoy estoy alegre, hoy sí voy a la iglesia. Hoy no estoy alegre, hoy no voy a la iglesia. No es como funciona. Porque si nos guiamos por nuestras emociones, ¿dónde vamos a llegar? A nada. Tenemos que guiarnos por nuestro entendimiento. Y es lo que nos dice la palabra de Dios. The Word of God teaches us that we don't guide ourselves through our emotions, but through our understanding. That we should always be joyful. What's the difference? What the Word of God says, what the Apostle Paul would tell the people in the book of Philippians, he would tell them that to be joyful in the Lord. And he repeats, be joyful in the Lord. It's a lot different than be happy. Because happiness comes and goes. I might be happy right now and tomorrow I'm not so happy. But I remain joyful in the Spirit of the Lord. Because nothing can touch the joy that we have for God because of what He's done for us. As this man, we see here, this tax collector in chapter 19, in verse 9, that the Lord says to him, it says, this day is salvation come to this house, for as much as he also is a son of Abraham. Salvation came to his house. This is tremendous. The salvation of the Lord. He was saved because of his understanding of what God did for him in that moment. Es tremendous. Es tremendo, hermanos, lo que puede ser el Señor cuando nos ponemos en su presencia. Quiero leer aquí en el libro de Salmos.
capítulo 16, in the book of Psalms chapter 16. This is what the psalmist says here. Aquí habla el rey David en el libro de Salmos capítulo 16 hablando. In verse 1, it says, Preserve me, O God, for in thee I do put my trust. O my soul that has said unto the Lord, Thou art my Lord, my goodness extendeth not to thee, but to the saints that are in the earth, and to the excellent, in whom is all my delight. Their sorrows shall be multiplied that hasten after another God. Their drink offerings of blood will I not offer, nor take up their names unto my lips. The Lord is the portion of mine inheritance, and my cup thou maintainest my lot. The lines are fallen unto me in pleasant places. Yea, I have a godly heritage. Verse 7 says, I will bless the Lord, whom hath given me counsel. My reins also instruct me in thy night seasons. I have set the Lord always before me, because he is at my right hand. I shall not be moved. Therefore my heart is glad, and my glory rejoiceth. My flesh also shall rest in hope. For thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption. And verse 11 says, Thou wilt show me the path of life. In thy presence is fullness of joy, and thy right hand there are pleasures forevermore. It's tremendous what we read here in verse 11. Es tremendo lo que leemos aquí en verso 11, hermanos. Empieza en versículo 1, dice, Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Y aquí en verso 11 termina y dice, Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Pero ¿dónde se encuentra esto, hermanos? ¿Qué dice? En tu presencia. Si nosotros podemos, hacer nuestra parte para entrar en la presencia de Dios, ¿qué es lo que no puede ser el Señor para nosotros? ¿Qué es lo que no puede ser? Para entrar en la presencia no quiere decir que tenemos que sentir algo, sentir un golpe, sentir que entré en la presencia. Es de buscar de Dios, de ser sincero uno, de poner que Dios obre en nuestra mente. Por eso decimos y oramos, Señor, pon tu mente en mi mente, porque no es de nosotros. Porque hemos estado en iglesia, hemos estado en el carro, hemos viajado y podemos entrar en la presencia de Dios. Y Dios obra en nuestros pensamientos. Si nos hemos puesto a meditar, también el Señor en esos momentos que estamos meditando en la presencia del Señor, sentimos algo que Dios está obrando en nosotros. Y sentimos nuestros pensamientos cambiar. Y decisiones, ¿qué es lo que tengo que hacer, Señor? Cuando dejamos que nosotros busquemos estar en la presencia de Dios. Aquí David dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Plenitud de gozo, hermanos. ¿Dónde? En la presencia de nuestro Dios. Pero si usted y yo no nos dejamos entrar, no nos permitimos, no nos damos esa oportunidad de entrar en la presencia de Dios, ¿cuándo vamos a sentir ese gozo? No es posible, porque no nace del hombre. Y por eso hay muchos que batallan. Hay muchos hermanos, hijos de Dios, hermanos, hermanas, que batallan ser gozosos en el Espíritu de Dios, en ese sentir, están gozosos, porque lo que está manejando a uno es las emociones. Y muchas veces, ¿qué dicen personas? Yo los he escuchado, cuando hacen algo que después se arrepienten, dicen, me ganó la emoción. ¿Cuántos han escuchado eso? Me ganó la emoción.
Porque la emoción no viene de entendimiento, no viene de sabiduría, no viene del Espíritu de Dios, viene de la carne, que va y viene. ¿Cuántas veces usted puede ver, tiene un niño pequeño, su hijo, su hija, y un momento están bien contentos, el otro momento están haciendo un berrinche? ¿Cómo cambian los niños de un momento al otro? Que no seamos nosotros, ya no somos niños también. Que estemos cambiando de emoción, porque pues ya estamos grandecitos, hermanos. Ay, pues hoy estoy contento, hoy sí voy a la iglesia. Un hermano me dijo un día que dio una ofrenda. Dice, hermano, hoy di ofrenda. Le dije, ay, qué bueno, hermano, Dios lo bendiga. Dice, es que sentí algo bonito. Y le dije, el hermano, entonces si no siente algo bonito, ¿no va a dar? No, es que sentí extra bonito hoy. Pues, ¿cómo? Le dije, hermano, no, así no es. Le dije, porque nuestro entendimiento es de siempre hacemos lo que nos toca hacer. No, sí, porque entonces si sentimos mal, ¿qué vamos a hacer? No, habló bien mal el pastor, yo hoy no voy a dar nada. Ay, no les voy a dar mi ofrenda hoy. Pues eso no es de Dios. O si alguien se molesta, hoy no voy a saludar a los hermanos porque me hicieron enojar, ni los voy a saludar. Hay que se queden con la mano extendida, porque dejan que sus emociones se les salgan de control. Pero hermanos, nosotros no somos movidos, los hijos de Dios no somos movidos por nuestra emoción. Tenemos que ser movidos por el entendimiento que Dios nos ha dado, por la palabra de Dios que se nos ha enseñado y que nosotros mismos hemos estudiado y hemos leído, y Dios nos ha dado el entendimiento. Pero hermanos, si nunca nos damos la oportunidad de entrar en la presencia de Dios, ¿qué sucede? ¿Qué nos pasa? Nos enfriamos, se endurece el corazón, no sentimos la presencia de Dios. Y si empezamos a faltar a la iglesia y pasa un tiempo, otro tiempo, más difícil es para sentir la presencia de Dios, para entrar en esa presencia de Dios. Yo me recuerdo la primera vez, yo era un joven, tenía 14 años y fui a un campamento juvenil aquí al norte de California en ese año, que hacía allá por ¿dónde era? Cerca de, ya no me recuerdo, Santa Cruz. En ese tiempo se hacía el campamento, hermano Efraín Sr. hacía el campamento juvenil ahí, cerca ahí, y se llamaba Camp Jones Gulch ahí, en ese tiempo. Y me recuerdo estando ahí a los 14 años, y era la primera vez, hermanos, que de veras sentí la presencia de Dios en una forma fuerte, poderosa, que entró sobre mí y me sacudió. Y me recuerdo, tenía 14 años, porque yo había sentido la presencia de Dios antes, pero no de esa forma. En otras veces estaba en el culto, en el servicio, en la actividad, y derramaba lágrimas y sentía bonito, pero nunca había sentido como en ese día, en esa tarde, en esa noche del culto que estaba predicando el hermano Efraín Valverde Sr. Y pasó, todos los jóvenes que quieren pasar, voy a orar por ustedes, pasen. Y yo pasé, y ahí el hermano, nuestro pastor en ese tiempo, orando por nosotros, por todo el grupo que estábamos ahí, cayó la presencia del Señor en una forma tremenda. Y yo no era el único, hermanos, que sentí, porque yo sé que otros después dijeron que cómo sintieron fuerte el poder de Dios en esa noche, en ese servicio. Y me acuerdo que pasó, no sé cuántos tiempo pasamos orando, y sentí la presencia, y se me fue el tiempo. Cuando ya terminó, yo ni me he dado cuenta de cuánto tiempo había pasado, porque estando en la presencia de Dios, ya uno ni mide el tiempo, ni siente el cansancio, ni a qué hora es, porque uno está. Y yo después de eso regresé a casa, aquí vivíamos en Vista, y yo me acuerdo viniendo en camino, yo dije, Señor, yo eso quiero sentir otra vez, porque nunca lo había sentido de esa forma, que me sacudió. Dije eso, y unas veces que personas me han preguntado, hermano, ¿cómo compara eso, sentir la presencia de Dios? Yo dije, es bien difícil describirlo, tienes que uno experimentarlo para entenderlo.
No se puede comparar fácil. No es como que, estuvo bueno esto, estuvo mejor lo otro. No, es algo que solamente los que lo han experimentado pueden saber qué agradable, qué poderoso es cuando Dios mueve en uno hasta lo profundo del corazón. Cuando se nos olvida el tiempo, la hora, el cansancio, en el lugar donde estamos, ni los que están alrededor de nosotros, todo se nos va porque estamos solo uno y con Dios. Y esta persona me dijo, pues yo quisiera conocer cómo es, porque yo nunca he conocido. Y yo le dije, pues imagínate, tú has probado allá en Texas esos cortes de carnes que son muy conocidos, que son de 18 onzas y nadie más los prepara igual. Y dice, sí. Y ok, pues ponte en tu mente, y en la mesa te ponen ese platillo y te ponen acá un sándwich de puerco, y tú los miras y te dicen, escoge cuál quieres. Si tú ya has probado ese, ¿cuál vas a escoger? No, pues el corte de carne del que prepara allá, no se compara nada más con eso, dice. Eso es algo muy sencillo, le dije, pero ni eso llega al entendimiento que es estar en la presencia de Dios. Que estar en la presencia de Dios. Porque, hermanos, los que lo han experimentado, estoy seguro van a decir lo mismo. Quisiéramos que nunca termine, que el tiempo pase. Yo no me acuerdo de esa noche cuánto tiempo, 1 hora, 2, 3, 4 pasó del servicio, de la oración, de la presencia de Dios. Yo no me acuerdo. Yo nomás me acuerdo que nos fuimos a dormir 2, 3 de la mañana al final de todo, pero no se sintió el tiempo. No se sintió, porque cuando uno se deja que el Señor obre en uno, hermanos, no queremos que termine. Yo me acuerdo después que ya terminó todo y ya me fui a sentarme y íbamos a orar para despedir. Nuestro pastor iba a orar ya para despedirnos. Yo no quería que termine, yo quería que siga esto, aunque yo no sabía la hora, que ya era madrugada, pero todos los que estamos ahí no queríamos que termine, que siga y siga, porque cuando uno está en la presencia de Dios, hermano, yo no sé si usted lo ha experimentado, pero nada más compara eso. No hay nada más en este mundo, en esta vida, que puede comparar con la presencia de Dios. Nada. Nos cambia nuestro sentir, nos cambia nuestro pensamiento, nos cambia nuestros hechos, lo que vamos a hacer, todo, porque me acuerdo regresando de ese campamento, yo dije, Señor, yo te quiero servir ahora como debo ser. Yo tenía 14 años, pero yo sentí algo en mí y recibí de la palabra de Dios. Dije, necesito caminar mejor, necesito servir mejor, necesito ser lo que Dios quiere de mí. Un muchacho de 14 años, hermanos, si a los 14 años podemos entender qué hace la presencia de Dios en nosotros, cuánto más a la edad que tenemos hoy. Si nosotros entramos en la presencia de Dios, cuánto más Dios puede hacer con nosotros. No hay fin de lo que Dios puede hacer por nosotros, si nosotros buscamos. El Señor Jesucristo ya ha hecho su parte, hermanos, por nosotros, por usted, por mí y por todos los que le temen y esperan su venida. Pero ahora nos queda a nosotros con hechos, así como me dijo un hermano allá de México, desde el sur. Así me dijo un día, hermano, no con palabras, pero con hechos. Y es verdad. Palabras necesitamos, glorificar a nuestro Dios, darle gracias a Dios, buscar de Dios, hablar con Dios, orar a Dios. Pero cuando terminan las palabras, tienen que venir los hechos, porque ya es cuando demostramos lo que hablamos. Y usted y yo lo sabemos, hermanos. Si usted le dice a alguien que los ama, esas palabras no son bonitas, pero no es suficiente. Tienen que venir los hechos detrás de esas palabras. Me recuerdo cuando el tiempo que echaron a mi padre del pastorado en la asamblea y a la calle, y uno después de tanto amor que
profesaban, uno pregunta después, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Eso es entre nosotros, entre el hombre. Pero ahora nosotros con Dios, ¿qué va a decirnos Dios a nosotros cuando no ve los hechos? Nomás oye la palabra, oh Dios te amo, pero cuando no ve el testimonio, ¿qué va a decir Dios de sus hijos? Pues mi hijo, de su boca me dice que me ama, pero ¿dónde están los hechos? Hay que buscar de Dios, hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos dé entendimiento, sabiduría, para de verdad buscar de Dios con toda sinceridad y con hechos. Eso es lo que Dios quiere, con hechos. Yo sé que algunas veces los sentimientos, las emociones, unas veces nos ganan, porque somos humanos, unas veces, pero le tenemos que pedir a Dios que nos ayude, que no sean las emociones que nos guíen, que nos manejen, pero que sea el entendimiento que Dios nos ha dado. Hay que buscar de Dios, hay que orar por nuestros hermanos, los que están necesitados. Unos están batallando en una forma y otros en otras formas. Unos con desánimo, otros con enfermedad, otros con otra. Pero hay que orar que Dios obre en ellos que están batallando, que Dios obre en sus corazones, que Dios obre. Que Dios tenga misericordia. Que Dios los motive, que Dios ablande, estando en la presencia de Dios, que Dios les cambie su pensamiento, su sentir, su forma. Que Dios obre en una forma grande donde pueden hacer cambios en su vida. Yo le pido al Señor todos los días, ayúdame Señor, ayúdame, ayúdame. Déjame estar en tu presencia, Señor. Así como habla aquí en el libro de Salmos, versículo 16, que dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Que podamos repetir estas palabras, hermanos, usted y yo también. Lo que aquí leímos en su santa palabra. Oh alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Tristemente hay muchos de nuestros hermanos, hay muchos hijos de Dios buscando el bien fuera del Señor. Allá están sus mentes, sus pensamientos turbados, ocupados, cuando todo lo bueno que hay bajo el cielo viene de Dios. Y aquí Dios nos ha dado. No necesitamos buscar más allá, hermanos. Aquí Dios lo tiene. Si permitimos nosotros humillarnos y entrar en la presencia de nuestro Dios. Que Dios nos ayude. Dios nos ayude. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga en esta tarde. Dios bendiga a nuestros hermanos que no pudieron venir. Vamos a orar, como dije, nuestro hermano Manuel, vamos a orar en esta tarde. Pero antes, no sé si le quería pedir, hermano Elías, si ha visto últimas noticias de Israel, si puede compartir un poquito algo que ha visto, porque yo no estoy al tanto en todo lo que está pasando, nomás para que sepamos. Pase aquí, hermano, para que queremos estar al tanto de lo que está pasando. No hay que nosotros decir, pues eso es allá y nosotros aquí. Dios los bendiga, hermanos. Pues gracias a Dios por la oportunidad que nos da otra vez de estar aquí. Y en cuanto a lo que está pasando ahorita en Israel y en Jerusalén, pues gracias a Dios que el hermano Fred Griffin de allá del ejército, nuestro hermano pastor, me mandó el mensaje de la situación pues que estaba pasando allá. Y pues sabemos que es momentos muy difíciles de cómo afecta todo esto a Israel. Y muchas veces no nos podemos dar cuenta en realidad qué tanto lo que está afectando. Ahorita los aeropuertos están cerrados, no está entrando gente ni tampoco saliendo gente del país, por lo mismo de la tensión que hay con Irán, encima de la tensión presente que ya hay con el Líbano, con Siria, con Gaza.
también con Egipto, y qué tanto puede afectar esto y qué tan pronto. Sabemos que los aliados de Irán, está Rusia, está China, está Norte de Corea, que igual nada más están observando la situación presente y esperando a ver qué es lo que va a hacer Estados Unidos. Sabemos pues qué es lo que viene, ¿verdad? Y muchas veces nos puede llevar a decir, ¿sabes qué? Va a pasar esto, va a pasar aquello. Nada más hay que confiar en el Señor, pero tenemos que hacer mucho más que eso. Orar por nuestros hermanos allá, ¿verdad? No ser cristianos que van a ir sin carga, sino sentir esa carga por ellos, por sus familias, ¿verdad? ¿Qué haríamos nosotros si estuviéramos allá en esos lugares, ¿verdad? Sabiendo que nos esperan ataques, nos esperan bombardeos, ¿verdad? ¿Cómo nos sentiríamos si nuestros hermanos en otro lugar estuvieran como si nada? ¿Verdad? Dice una escritura, en camas de marfil, ¿verdad? Nada más durmiendo, esperando a ver qué pasa. Que no seamos así, sino tener esa carga por nuestros hermanos allá. ¿Verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hay que pedir por ellos. Como les digo, esto puede cambiar de un día para otro. Hay veces que pensamos que no pueden cambiar las cosas así. Recordemos lo que pasó en COVID con este país. Las cosas cambian de un día a otro, de una hora a otra. Así está la situación presente en Israel. Todo puede cambiar de un momento a otro, ¿verdad? Todo puede cambiar igual de un momento a otro aquí. Y sabemos que va a cambiar así de esa forma, porque para que se cumpla todo, Israel tiene que quedarse solo, ¿ya? Sin aliados, y ya ahorita los aliados de la ONU o aliados que eran a favor de Israel ya se pueden contar con la mano, y hasta menos 2 aliados ya nada más que están verdaderamente apoyando a Israel. Entonces está todo en contra, pero aunque todas las naciones desamparen, sabemos que el Señor va a estar con Israel hasta el final. Igualmente nosotros hay que estar con Israel, ¿verdad? Vienen cosas difíciles. La economía igual en Israel está siendo afectada como un 60-70% ya, de países que han retirado ayuda, de lo que viene siendo el turismo, que ahorita está muy limitado. Entonces sigamos orando por ellos, igual por nosotros. También les pido sus oraciones por mí. Sé que tengo muchas fallas, que el Señor nos ayude para poder permanecer. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano. Gracias por compartir. Tenemos que estar al tanto, hermanos, que Dios nos ayude. Así como dijo nuestro hermano Elías, la situación puede cambiar de un momento al otro, no sabemos. Lo que sabemos es que necesitamos seguir confiando en el Señor, así como el apóstol Pablo les dijo al pueblo que estén preparados, porque el apóstol Pablo sentía que ya venía el Señor. Y nosotros ahora lo sabemos, lo que viene, así como hemos escuchado. Hay que seguir orando por el pueblo de Dios y orando unos por los otros, que Dios nos ayude, que estemos preparados, que estemos buscando de Dios. El Señor viene pronto. ¿Cuántos creen que el Señor viene pronto, hermanos? Amén. El Señor viene pronto, que Dios nos ayude, Dios tenga misericordia. Y así oremos unos por los otros, que Dios nos ayude. Dios los bendiga en esta tarde. Si hay alguien que tiene una petición, hermanos, antes que oremos. Amen, brother. I heard from one of the other units at the armory that they are planning to, or they will be deployed to Kuwait, Syria, and Iraq. So those components, who knows if we will, but when the time comes to pray for us, for our families, for our brothers and sisters, for our church,
Amen, brother. Dice el hermano que ha escuchado de unos compañeros del militar que les dijeron que se preparen porque los van a estar mandando para Kuwait o Irak en los próximos días o meses, preparando para lo que, quién sabe, solo Dios sabe lo que viene, y pide oración por ellos, por él, y unos por los otros, que también todos estemos preparados. Y pues es cierto, hermanos, así como escuchamos lo que dijo nuestro hermano Elías, todo cambia de un momento al otro, no sabemos el día de mañana, este país hasta dónde se mete, las personas, los militares que están expuestos a lo que puede llegar a pasar, solo Dios sabe. Pero vamos a confiar en Dios, que Dios nos ayude, y orar por esta causa. ¿Alguien más falta, hermanos? ¿Alguien, otra petición? Si no, vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a recoger la ofrenda.